de esfuerzo, ni con esfuerzo y sin esfuerzo, por su misericordia, por el lavamiento de la, ahí aplica la palabra regeneración. La palabra regeneración es nuevo nacimiento o nueva vida, eso significa. Y dice, y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Verso 6. Verso 6. El cual, ¿a dónde derramó eso? En nosotros. ¿Cómo lo derramó? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué usted recibe todo eso? Por Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Verso 7. Para que justificados. ¿Con qué propósito? Para que usted sea ¿qué? Justificado. Para que usted viva sin culpa. Queridos hermanos, es contrario a hacer regresiones por mi culpa, por mi antepasado. Fíjense que eso me estaba diciendo una persona y me dijo, usted por sus antepasados tiene esto, usted vive una vida frustrada. Me dicen el frustradito, ¿cómo lo ve? Yo me reía de las locuras. Frustradito, ¿de dónde, hermano? Si yo he tenido una vida bendecida, una vida de servir a Dios, una vida de agradecerle a Dios, una vida con todo mi corazón alabando y glorificando al Señor, porque la Biblia dice, con razón el Señor me llevó a uno de los salmos, el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede vivir frustrado y que su antepasado y que el pasado de ayer. Si usted ha venido a Cristo, mire lo que dice ahí, para que justificados por su gracia. Entonces no puede vivir en la desgracia, vive en la gracia de Dios. Viniésemos a ser herederos. ¿Qué es usted? ¿Ahora qué es? Si vive transformado por el Espíritu de Dios, usted es heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos tienen esperanza? Queridos hermanos, ríale al diablo. Cuando me decían, usted ha vivido una vida frustrada, atada, amargada, imagínense el amarguito, me dicen. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe por qué? Porque el diablo quiere mantenerle ahí. ¿Qué es la regeneración? Quiero ver los aspectos importantes de la regeneración. ¿Está listo? La regeneración es una nueva creación. Escuche bien. Eso es lo que es la palabra, una nueva vida. Es una nueva cosa que Dios hace aquí. Es algo que solamente Dios puede hacer. Es una nueva creación, es una transformación de la persona cuando conoce a Dios. Y es obra del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo, pero también acompañado de la palabra. El Espíritu no puede ir despegado de la palabra. Yo he escuchado gente, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los grandes predicadores se convirtió cuando aquella mujer predicaba, venid a mí, vean todos los términos de la tierra y sean salvos. Y eso le impactó y eso lo transformó, llegó a ser un gran hombre de Dios, porque es la palabra de Dios. Una frase que provenga de la palabra de Dios, el Espíritu Santo la usa como una semilla. ¿Cuántos alaban al Señor? Queridos hermanos, mediante este proceso, el Espíritu Santo imparte al corazón del creyente vida eterna. No hay otra forma de tener vida eterna. No hay otra forma de conocer a Dios. No hay otra forma de que usted tenga una comunión con Dios si no tiene una regeneración y un cambio y una nueva vida con Cristo. Usted puede sentir bonito y re bonito y hacer todo. Y una vez me dijo un joven, estuvo chido esto, pastor. ¿Cuándo me invita? Estuvo pesado. Sí, pero esto no es que esté chido. O como dice aquel hermano, una experiencia religiosa. Esto es tener una conversión verdadera y una entrega total a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? De decir, de una convicción interna. Mediante este proceso, el Señor trata con el hombre interior. La persona se convierte en hijo de Dios. No cualquier cosa, es hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Hija de Dios. Tiene usted autoridad. Dios le ha delegado todas las cosas. Es una nueva criatura.
Pero ¿qué pasa con esto? Mire la enseñanza. Ya usted no se conforma con este mundo, sino que ahora está vestido del nuevo hombre. Como dice Efesios 4:24. ¿Qué dice Efesios 4:24? A ver, acompáñame ahí. Usted ya no se conforma con lo de ayer. ¿Y vestidos de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea que el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido esa obra sobrenatural de Dios en su corazón, tiene que caminar ¿en dónde? En una vida de justicia y en una vida de santidad. Como que está difícil eso, hermano. Hay gente que me dice, no, la iglesia no tiene nada de santidad, la iglesia ya no es lo mismo, es como antes. No, hermano, si el Espíritu, ¿cuántos creen que el Espíritu ha pasado de moda? El Espíritu Santo no pasa de moda. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, la regeneración entonces es necesaria, porque separados de Cristo, todas las personas viven una naturaleza humana decadente. Son pecadores e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Por eso es importante conocer que algo pasó en nuestras vidas. Algo pasó, algo se me quitó. Yo he platicado con la gente cuando el Señor ha tratado con ellos y dice, pastor, yo sentí que algo me salió, algo me arrancó, algo se me quitó. Yo sentía que volaba, yo sentía que veía todo bonito. ¿Qué fue lo que pasó? Dios trató con él desde el hombre interior y lo transformó. ¿Cuántos alaban al Señor? No es un cambio poco a poco. No es decirle al Señor, muy despacito te fuiste metiendo. Nada de eso. Es que el Señor entra y se queda para siempre en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? La regeneración se produce solo en aquellos que se arrepienten y hay una convicción de pecado en ellos. Lo que escuchamos en la predicación. Arrepentirse, dolerse de lo que hemos hecho. Pero no solamente dolernos, sino buscar el auxilio de Dios y entender que solamente es Dios es el camino, que solamente Cristo es la esperanza, que en Él solamente es redención. Eso trae arrepentimiento de pecado y produce que nosotros nos volvamos a Dios, busquemos a Dios. Pero cuando alguien ha buscado a Dios, pone su fe ¿en quién? Solamente en Cristo. ¿Cómo coloca usted su fe en Cristo? Él se convierte en su Señor. ¿Cuántos Cristo es su Salvador? Pero ¿cuántos de ustedes Cristo es su Señor? Porque puede ser mi Salvador, pero a veces no es mi Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Cristo vino a salvar, pero también es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él debe ser nuestro Señor total, comprometidos con Cristo hasta el final. La regeneración es la transición de la vida antigua a una vida nueva, a la obediencia de Cristo, a dejar de obedecer al diablo y obedecer a Cristo. Mire, hay una porción que Pablo dice: así como presentaron sus cuerpos para la inmundicia, así deben de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alguien decía: pastor, yo llegaba primero al baile y llega lo último al culto. ¿Qué cristiano? Hay gente que me dice: yo me iba a caballo, dice, y a pie para el baile porque, ¿verdad? Dígame si no. A ver, dígame algo de su vida antigua. Mis tías me estaban platicando del carácter de mi padre. Era tremendo. Y cómo castigaba me cuenta siempre una anécdota a mi tía cuando viene, y yo se la pido que me la vuelva a contar, porque me causa risa y me alegra el corazón, no porque lo castigó, sino
Pero dice que mi papá llegó un día y ellos se fueron al cine, una de mis tías, y se llevó a mi tío más chiquito y se fueron los tres, como a las 3 de la tarde, no, como a las 2 de la tarde, se fueron al cine. Y mi papá llegó a las 3 de la tarde de México, cuando estudiaba. Y ellos en el cine, dice, dándole duro. Y dice que cuando llegaron a la 1, casi para las 2 de la mañana, a su casa, le dice la vecina, ni sabe quién llegó. Dice, ¿quién? Tu hermano, dice. Viera, dice, ya hasta hizo un hueco donde camina de aquí de la casa para acá porque les está esperando. Y dice mi tía, ahí cuenta algo muy chusco que le dice a mi tío, uno de mis tíos, entra tú. ¿Y por qué no entras tú? Dice. Y le dice, no, entra tú. Y lo convenció a mi tío que entrara. Y ya regresas para avisarme si está de buena. Mi tío nunca salió. Y ya ni modo, dice mi tía, yo tuve que entrar. Cuando lo encuentro hincado con 2 carbones, lo tenía castigado mi papá. Y ya la llama y le dice, órale, y la castiga. Pero dice que, mi abuelo decía, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este hombre? Dice, ¿por qué se le tiene que obedecer? ¿Sabe qué, hermano? Tenían un compromiso con Cristo. Y yo le dije a mi tía, mira tía, si mi papá no hubiera tenido ese carácter, ¿ustedes creen que hubieran abierto las obras que abrieron? Cuando habría que barbachear, tumbar árboles, abrir camino, quitar troncos, piedras para que la semilla sea sembrada. Ahorita se siembra el evangelio bonito, hermano, y boom, cosecha. Pero y los que tumbaron árboles tenían que tener el carácter fuerte. Me decía el hermano, uno de los grandes predicadores, el de Guadalajara, Gabriel Ortiz, un día en el aeropuerto me lo encontré y me dice, cuando me vio me abrazó y tú eres el hijo de Alejandro. Sí, hermano. Dice, tu papá me invitó a predicar hace muchos años y ayunamos, dice, y después teníamos que seguir ayunando porque no había nada de comer. Y cuando venía la bendición que había que comer, dice, era puro plátano. Y plátano en la mañana, plátano al mediodía y plátano en la noche, y ni modo, éramos los plataneros de Tabasco. Esa era la comida y gloria al Señor, hermano. Ahorita que una chuleta suiza, que por favor 2 órdenes y que una para... Sí, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esos hermanitos iban a aguantar? El hermano Augusto Aguilar, ¿cuántos conocieron al hermano Augusto Aguilar? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter de ese hombre? Recio para el evangelio, pero abrieron la brecha, hermano. Eso tenían que haber sido cambiado, bien cambiadito. Si no, no estuviéramos aquí sentaditos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Queridos hermanos, ¿quién fue el que cambió a esos hombres? Algunos eran perversos. El hermano Augusto me decía, yo era perverso, yo era malo. Algunos, yo, hermano, doy gracias a Dios porque le robé las canicas a mi mamá. Eso eran malos. Ellos decían, nosotros servíamos al diablo. Pero Cristo nos cambió, Cristo nos transformó. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay un hermano que acaba de morir, que fue pastor por muchos años aquí en la asamblea. Era terrible, terrible. Y cuando me veía siempre, a mi mamá le decía mamita, mamá fina. Salatiel Álvarez, el hermano Salatiel, hace unos tiempos atrás. Y él decía, yo era malo, yo era perverso, asesino. Dice. Y allá fue el pastor Alamaro, dice, adentro de un corral se atrevió a meterse y a hablarme de Cristo. Y allá iba la hermana Magdalena también. ¿Cuántos se acuerdan de la hermana Magdalena? Qué mujer, ¿verdad? Recia. Ahorita, ay Señor, ayúdame porque mis riñoncitos, deje de beber Coca-Cola. No puedo ser. Y no por la hermana. Me estoy descalcificando. No, hermanos, esos no se descalcificaron. ¿Qué carácter de esos hombres y de esas mujeres? Y siempre que me veía el hermano Salatiel me abrazaba. Por tu papá, dice, que se atrevió a llevarme la palabra en ese corral cuando yo había un caballo, dice, no había un caballo, habíamos 2, porque el otro era un caballo y era una mula, dice.
Pero Cristo me transformó, Cristo cambió mi vida. ¿Sabe qué es eso? Es un nuevo nacimiento, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? No los cuentearon y que la vida cristiana es fácil y que no hay que pasar. Había un dolor en ellos de haber ofendido a Dios, una convicción, y por eso no querían volver atrás, porque sabían lo que habían pasado. Pero la vida es con Cristo. Queridos hermanos, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, a apreciar lo que Dios nos ha dado, a disfrutar la gracia de libertad que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigamos el ejemplo de estos hombres, vivamos en esa pasión. Ser cambiado por el Señor produce estar rendido al señorío de Cristo, no más esclavo al pecado. Usted es esclavo voluntario de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esclavo voluntario de Cristo, sirviendo a Cristo con todo su corazón, apasionado de Cristo. Queridos hermanos, los que reciben y se ponen a la disposición del Espíritu Santo son los que han nacido de nuevo. Aquellos que obedecen a Dios, siguen la dirección de Dios a través de la voz del Espíritu Santo. ¿Qué causa en ellos? Llevan una vida recta, una vida que ama a los demás creyentes, una vida que evita la vida del pecado, pero no aman al mundo. ¿A quién ama más usted? ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a Elí? Has amado más a tus hijos que a mí. Qué confrontación tan poderosa, ¿verdad? Has amado más a tus hijos que a mí. Por lo tanto, yo te voy a desechar. Hay gente que dice, no, dejé de hacer cosas del pecado. Pero a veces amamos cosas más que a Dios. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado, se acerca a Dios, vive en comunión con el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo no nos evita pecar? Claro que sí. ¿Cuántas veces les he dado el testimonio? Cuando estaba yo a la orilla de la playa y estaba yo viendo el mar y oí la voz del Espíritu Santo tan clara que me dijo: mantén tu mirada hacia el infinito. Clara la voz. Y yo me quedé viendo al infinito. Pasaron dos muchachas, hermanos, que el chiquini se quedaba chico. Y el Espíritu Santo me dijo: mantén tu mirada en el infinito, quédate firme. Y yo me quedé firme viendo. Pero después dije: ¿por qué? Cuando volteé hacia adentro de las palmeras, había un grupo de hermanitas. Cuando me vieron algo, las compungió. Y yo me quedé. Cuando yo llegué, una de ellas se y le digo: ¿qué pasó, hermana? Perdone, don pastor. Y le digo: ¿por qué? Habíamos hecho apuesta. ¿A que las ve? A ver si de verdad es pastorcito. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién es el que está con usted? Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? No le va a dejar nunca. Nunca. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Usted tiene que estar cerca de Cristo. Viven una vida caminando en este mundo lleno de tinieblas y de oscuridad y de mortandad. Pero no importa, ellos siguen brillando en la oscuridad. ¿Cuántos alaban del Señor? Porque Cristo ha nacido en ellos, porque el Espíritu Santo está en ellos, porque tienen esa fuerza sobrenatural que está en ellos. Por ejemplo, los submarinos. Hay submarinos nucleares. ¿Qué mueve esos submarinos? Un núcleo, ¿verdad? De uranio. Que ahí eso mueve esas máquinas de guerra. Hermanos, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está aquí, Cristo está aquí, y es más poderoso que el uranio y que toda cosa creada en esta tierra. Es una fuerza sobrenatural que impulsa al hombre y a la mujer a vivir cerca de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor?
Póngase de pie. Qué gran enseñanza para este hombre. El Señor le dijo, si no naces de nuevo, si no vives, tú puedes ser un doctor, tú puedes ser el principal de la sinagoga, tú puedes ser el más grande en esta tierra, pero no entrarás al reino de los cielos. Pero si te acercas y permites que en tu corazón, así como el espíritu, el viento no sabes de dónde va ni a dónde viene, pero sí puedes ver sus efectos. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra en nuestros corazones.